Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un caso que tiene a Colombia en vilo, el juicio Álvaro Uribe Vélez. Un caso que sin duda está dando mucho de qué hablar. Tenemos muchísima información sobre este caso, incluyendo una entrevista exclusiva con Miguel Ángel del Río, abogado de un testigo clave, listos para descifrar este complejo rompecabezas legal. Totalmente, ese no es solo un juicio, es un punto de inflexión en la historia de Colombia, con implicaciones que van mucho más allá de la sala del tribunal. Exacto, y por lo que he leído, las acusaciones son de alto calibre, manipulación de testigos y soborno. Y si Del Río tiene razón, la situación se pone cada vez más tensa. Lo que Del Río nos revela en la entrevista es crucial para comprender la magnitud de este caso. Uribe está acusado de intentar desacreditar a un testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, y esto ha desatado una batalla legal sin precedentes. Justamente la entrevista menciona que el juicio comenzó en la Corte Suprema, luego pasó a la Fiscalía y ha habido varios intentos de preclusión, todos denegados. ¿Nos puedes explicar qué significa esto en términos sencillos? Claro que sí. Lo que vemos aquí es un forcejeo legal constante. Cada solicitud de preclusión representa un intento de la defensa de archivar el caso antes de que llegue a juicio. El hecho de que todas hayan sido denegadas nos muestra la complejidad del proceso y la determinación de llevarlo hasta el final. Interesante, Del Río también habla de otros personajes importantes como Iván Cepeda, un senador que es víctima en este caso, y por supuesto Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave. ¿Quiénes son estos personajes y por qué son tan relevantes? Iván Cepeda ha sido un crítico abierto de Uribe durante años. Su papel como víctima en el caso añade una capa adicional de complejidad. Por otro lado, Monsalve es crucial porque dice tener grabaciones de conversaciones con el abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreciéndole sobornos para retractarse de su testimonio. Imagínate el peso que tendrían esas grabaciones si se consideran auténticas. Giro de trama digno de una película. Pero la defensa no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Claro que no. Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes representan a Uribe, han estado utilizando diversas tácticas para defender a su cliente. Recientemente recusaron a la jueza Sandra Heredia y presentaron una tutela, una figura legal particular de Colombia que ha llevado a la suspensión temporal del juicio. Espera. Detengámonos un momento en la tutela. Para quienes no estamos familiarizados con el sistema legal colombiano, ¿puedes explicar qué implica este recurso? ¿Qué repercusiones podría tener en el juicio? Con gusto. La tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales que se utiliza en Colombia para solicitar la intervención inmediata de un juez cuando se considera que un derecho ha sido vulnerado. En este caso, la defensa argumenta que la jueza Heredia es parcial y que sus decisiones han violado el derecho de Uribe al debido proceso. Si la tutela prospera, la jueza podría ser apartada del caso, lo que retrasaría aún más el juicio. Entiendo. Y por lo que mencionaste antes, el tiempo juega un papel fundamental en este caso. La sombra de la prescripción se cierne sobre el juicio, ¿verdad? Exactamente. El plazo de prescripción vence en octubre de 2025, lo que significa que si el juicio no concluye para entonces, Uribe ya no puede ser juzgado por estos cargos. Cada maniobra legal, cada retraso acerca el caso a esa fecha límite. Es como una carrera contrarreloj. Ahora bien, volviendo a Monsalve, ¿por qué es tan importante su testimonio? ¿Qué es lo que lo hace tan crucial para la acusación? Monsalve es la pieza clave del rompecabezas. Sus declaraciones y las supuestas grabaciones que posee podrían ser la evidencia más contundente contra Uribe. Es por eso que la defensa se ha enfocado en desacreditarlo, alegando que no es confiable y que las grabaciones podrían haber sido manipuladas. Es una batalla de credibilidad, entonces. Si el testimonio de Monsalve se sostiene, podría ser devastador para Uribe. Pero si la defensa logra sembrar la duda sobre su veracidad, el caso podría tambalearse. Y aquí es donde la figura de Del Río cobra aún más relevancia. Él, como abogado a Monsalve, confía plenamente en la integridad de las grabaciones y la credibilidad de su cliente. Es fascinante ver cómo se desarrolla esta lucha legal con estrategias y contraestrategias en cada paso. ¿Qué nos dice Del Río sobre la actitud de Uribe durante el proceso? Me imagino que debe ser bastante tenso estar en el ojo del huracán. Según Del Río, Uribe se muestra incómodo en la corte a la defensiva, pero también desafiante. Sin embargo, debajo de esa fachada Del Río percibe algo más. Un atisbo de miedo, quizás la sombra de la derrota. Es una imagen poderosa. La presión debe ser inmensa, no solo por las acusaciones en sí, sino por el peso de la historia que recae sobre sus hombros. Sin duda. Y la falta de cordialidad entre Uribe y los representantes de las víctimas, como señala Del Río, refleja la tensión que impregna cada rincón de la sala del tribunal. Es un escenario cargado de emociones y simbolismo. En este punto me surge una pregunta. ¿Crees que la estrategia de la defensa de recusar a la jueza y presentar la tutela es simplemente una táctica dilatoria para ganar tiempo, como sugiere Del Río, o hay algo más en juego?
Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, es cierto que la defensa tiene el derecho de utilizar todos los recursos legales a su disposición para defender a su cliente. Pero por otro lado, la sombra de la prescripción y la urgencia con la que la defensa ha actuado levantan sospechas. Entonces, podríamos estar ante un caso donde la línea entre la defensa legítima y la obstrucción de la justicia se vuelve borrosa. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, al menos por ahora, se encuentra en manos de la jueza, que debe decidir sobre la tutela. Es un momento crucial en el juicio, sin duda. El futuro del caso y quizás del propio Uribe pende de un hilo. Y no olvidemos que más allá de la batalla legal hay un trasfondo político y social que añade aún más complejidad a este caso. Exacto. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro Deep Dive, donde exploraremos el impacto de este juicio en la sociedad colombiana y analizaremos las posibles consecuencias de su desenlace. Si retomando nuestra inmersión en este juicio, Álvaro Uribe, recordemos que nos encontramos en un punto bastante crucial. La defensa ha presentado una tutela para intentar apartar a la jueza del caso, lo que podría retrasar el proceso aún más, acercándolo peligrosamente a esa fecha límite de prescripción. Es una situación tensa, sin duda. Y mientras esperamos la decisión sobre la tutela, me parece importante analizar un aspecto que mencionaste al final de la primera parte: el trasfondo político y social de este juicio. Claro, este caso no se desarrolla en un vacío. Álvaro Uribe es una figura central en la historia reciente de Colombia y su juicio ha reavivado profundas divisiones en la sociedad. Precisamente, Uribe fue presidente durante 2 periodos de 2002 a 2010, y durante su mandato implementó una política de seguridad muy controvertida, conocida como la seguridad democrática. ¿Puede recordarnos brevemente en qué consistió esta política y cuáles fueron sus consecuencias? La seguridad democrática se centró en combatir frontalmente a las guerrillas de las FARC y otros grupos armados. Uribe logró importantes avances en la lucha contra la insurgencia, debilitando a las FARC y recuperando el control de vastas zonas del país. Sin embargo, esta política también estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, como los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentados como guerrilleros abatidos en combate. Es un tema delicado, sin duda, y es comprensible que este pasado oscuro siga proyectando su sombra sobre el presente. Totalmente. El juicio de Uribe ha reabierto viejas heridas y ha polarizado aún más a la opinión pública. Sus seguidores lo ven como un héroe que salvó a Colombia del terrorismo, mientras que sus detractores lo consideran un líder autoritario que promovió la violencia y la impunidad. Y estas divisiones se reflejan en las reacciones al juicio, ¿verdad? Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con mensajes de apoyo incondicional a Uribe y otros que exigen justicia y verdad. Es un debate apasionado donde las emociones a menudo se imponen a la razón. Entiendo. Y en medio de este torbellino de opiniones encontradas, ¿cuál es la postura de Del Río? ¿Cómo percibe él el impacto del juicio en la sociedad colombiana? Del Río es consciente de la polarización que genera el caso, pero se mantiene firme en su convicción de que la justicia debe prevalecer sin importar las consecuencias políticas. Para él, este juicio es una oportunidad para que Colombia enfrente su pasado y consolide su democracia. Es una visión optimista sin duda, pero también es realista reconocer que el resultado del juicio, sea cual sea, tendrá repercusiones profundas en el futuro del país. Absolutamente. Si Uribe es condenado, sería un hito histórico, un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Pero también podría generar un clima de inestabilidad política con sus seguidores más radicales rechazando el veredicto y alimentando la polarización. Y si es absuelto, ¿qué escenario podemos esperar? Una absolución probablemente reforzaría la imagen de Uribe como un líder perseguido por sus enemigos políticos y podría fortalecer su influencia en la derecha colombiana. Sin embargo, también dejaría un sabor amargo a impunidad y podría erosionar la confianza en el sistema judicial. En cualquier caso, el panorama político colombiano se verá sacudido por este juicio. Es como si el país estuviera conteniendo la respiración esperando el veredicto final. Y mientras tanto, la incertidumbre y la tensión se palpan en el aire. Volviendo a la entrevista con Del Río, me llamó la atención un detalle que mencionaste antes. Su descripción de Uribe en la corte, incómodo a la defensiva, pero también desafiante. Ah, sí. ¿Qué crees que revela esa actitud sobre el estado mental de Uribe? Es una pregunta intrigante. Quizás esa incomodidad refleja la frustración de un hombre acostumbrado al poder que ahora se ve obligado a responder ante la justicia. La actitud desafiante podría ser una coraza, un intento de ocultar su vulnerabilidad. O tal vez un reflejo de su convicción de que es inocente. Pero también es posible que detrás de esa fachada de fortaleza se esconda un temor real a las consecuencias de una posible condena. Recordemos que no solo está en juego su libertad, sino también su legado, su lugar en la historia de Colombia. Es mucho peso sobre los hombros de un solo hombre. Y hablando de historia, ¿cómo crees que este juicio será recordado en el futuro? Creo que este juicio se convertirá en un punto de referencia, un momento crucial en la lucha contra la impunidad en Colombia.
Independientemente del veredicto, ha puesto sobre la mesa temas fundamentales como la justicia, la verdad y la reconciliación. Y ha demostrado que ningún líder, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Exacto. Este juicio es un recordatorio de que la democracia se basa en el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Es una lección valiosa no solo para Colombia, sino para todas las sociedades que aspiran a construir un futuro más justo y transparente. Y es por eso que este caso merece nuestra atención, nuestro análisis y nuestra reflexión. Ya hemos explorado las complejidades legales del caso, el contexto histórico de la seguridad democrática y la profunda polarización que ha generado este proceso en la sociedad colombiana. Pero aún quedan algunas piezas del rompecabezas por analizar. Sí, hay un elemento que no podemos pasar por alto, y es la figura de Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave cuya credibilidad está en el centro del debate. Recordemos que Monsalve afirma tener grabaciones de conversaciones con Diego Cadena, abogado de Uribe, en las que supuestamente le ofrece sobornos para retractarse de su testimonio. Si estas grabaciones son auténticas y se admiten como prueba, podrían ser devastadoras para la defensa de Uribe. Precisamente por eso la defensa ha puesto tanto empeño en desacreditar a Monsalve presentándolo como un testigo poco fiable, incluso sugiriendo que las grabaciones podrían haber sido manipuladas. Es una batalla crucial. Si la defensa logra sembrar la duda sobre la veracidad de Monsalve, el caso podría tambalearse. Totalmente. Y aquí es donde la experiencia y la perspicacia de Miguel Ángel del Río, abogado de Monsalve, entran en juego. Él confía plenamente en la integridad de las grabaciones y la credibilidad de su cliente. Ve a Uribe en la corte como incómodo a la defensiva, pero también desafiante sobre el estado mental del expresidente en este momento crucial de su vida. Sin duda es un hombre acostumbrado al poder, a tener el control, y verse ahora en el banquillo de los acusados enfrentando la posibilidad de una condena debe ser una experiencia abrumadora. Es fascinante cómo este juicio, más allá de los aspectos legales, nos ofrece una ventana a la psicología de un líder tan controvertido como Álvaro Uribe. Y más allá de la figura de Uribe, este caso nos obliga a reflexionar sobre temas que trascienden las fronteras de Colombia, la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la justicia y el papel de la verdad en la construcción de una sociedad democrática. Es cierto, este juicio ha puesto de manifiesto las profundas divisiones que existen en la sociedad colombiana, pero también ha generado un debate necesario sobre el pasado y el futuro del país. Y ha demostrado que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Exacto, independientemente del veredicto final, este juicio ya ha dejado una huella imborrable en la historia de Colombia, ha abierto un camino hacia la justicia, la verdad y la reconciliación, un camino que aún está en construcción. Y es importante que sigamos este proceso con atención, analizando sus implicaciones, debatiendo sus consecuencias y aprendiendo de sus lecciones. Porque al final, este juicio no solo se trata de Álvaro Uribe, sino del futuro de Colombia y de la construcción de un país más justo y democrático. Si quieres seguir profundizando en este caso y en otros temas cruciales para América Latina, te invitamos a que explores el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarás análisis, entrevistas y reportajes que te ayudarán a comprender mejor la realidad de nuestra región. Hasta la próxima y recuerda, mantente curioso, cuestiona todo y busca siempre la verdad.